De Dios. ¿En qué consiste la protección de Dios? Es uno de esos temas que primero nos tienen que hacer dudar de la manera en que siempre hemos orado. Porque se nos hace fácil decir: Señor, protégeme, guárdame, protege a mis hijos, en fin. Y pensamos que gracias a la fe, que gracias a que somos hijos de Dios, siempre estamos protegidos. Suena bien, pero yo me pregunto, ¿qué diferencia hay en ese tipo de oración con las personas que se encomiendan a un santo o a una virgen o a cualquier otra entidad, o que confían en que traen la protección de la medallita, del amuleto, de la imagen de la Santa Muerte? ¿En qué sentido se distingue eso? ¿Será que nosotros sí estamos confiando en el Dios verdadero? Claro, esa es una primera diferencia muy importante. Estoy de acuerdo en eso, pero Dios no es un genio de la lámpara maravillosa que está allí para todo lo que queremos. Pregúntese si la protección de Dios siempre está sobre nosotros. ¿Hay cristianos que sufren accidentes? ¿Hay cristianos que han sido asaltados? ¿Hay cristianos que han sido secuestrados? ¿Hay cristianos que han muerto? ¿Cristianos que se enferman? ¿Sí o no? ¿En dónde está la protección de Dios? ¿Será que no tenían tanta fe? ¿Les falló la fe? ¿O les falló Dios? ¿Qué les falló? Recordemos que la fe solo es verdadera, solo tiene fundamento cuando parte de una promesa de Dios. La fe sola no tiene ningún poder. Esa frase, el poder de la fe, es antibíblica. La fe no tiene poder. Dios tiene poder. La fe no tiene poder. No tenemos fe en la fe, tenemos fe en Cristo. Lo voy a repetir: no tenemos fe en la fe. Es que mi fe es muy grande, es que yo ya decreté, es que yo creo. No tenemos fe en la fe, tenemos fe en Cristo. Pero ¿en qué sentido nos va a proteger Cristo? Cuando Jesús decía: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Se refiere ahí Jesús no al mal equivalente al sufrimiento, porque a veces nos preguntamos por el mal y pensamos en la enfermedad, el dolor, los problemas, la angustia. Bueno, en un sentido eso es algo malo, es decir, no es algo agradable. Pero el sentido real de la palabra mal se refiere al mal moral. Dios ha prometido guardarnos del mal moral, no del mal físico. Caray, ya me están viendo como: esa no es muy buena noticia, ¿no? No es muy buena noticia. Estábamos como más tranquilos cuando
pensábamos que Dios nos iba a guardar de adversidades. No nos va a guardar de adversidades. Decían Bernabé y Pablo a las iglesias que habían fundado: es menester, es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Él no nos va a guardar de tribulaciones. Pasamos tribulaciones. Hebreos 11 dice: por la fe anduvieron desnudos, hambrientos, errantes por las cuevas, muertos a filo de espada, por la fe. No te pido que los quites del mundo. Es aquí en el mundo donde sufrimos todas las estructuras de la finitud, la enfermedad, la violencia, la corrupción. ¿A cuántos de ustedes, por ser cristianos, por ser hijos de Dios, no les afecta la carestía? Ustedes van al mercado y dicen: no, como yo soy hijo de Dios, para mí todo está barato, todo me alcanza. ¿Verdad que no? O sea, me queda claro que Dios no nos deja sin sustento. Pero estando en el mundo, sufrimos lo que sufre el mundo. Te pido que los guardes del mal moral. Cuando yo digo que en qué consiste la protección de Dios, no consiste en suponer que si oramos, que si tenemos fe, nada nos puede pasar. Bueno, tampoco vamos a vivir con temor. Entonces, no tenemos que vivir con temor. ¿Podemos pedirle a Dios que nos cuide? Sí, claro que sí. Yo no estoy diciendo, y no vaya usted después ahí con el chisme, el pastor dijo que no pidamos que Dios nos cuide. No, sí le pedimos a Dios que nos cuide. Pero ante todo le pedimos que sea hecha su voluntad. Y si nos cuida, le agradecemos. Y si permite una vicisitud, un problema, le damos gracias. Yo voy a salir de mi casa cada mañana esperanzado que Dios va conmigo, que tiene una tarea para mí y que muy probablemente voy a regresar. Pero también hay un pequeño porcentaje de que Dios me diga: ya vente para acá, ¿o no? Y tenemos que estar siempre dispuestos. Como citábamos las palabras de los amigos de Daniel cuando iban a ser echados al horno de fuego. ¿Qué le dijeron al rey? ¿Sabe, oh rey, que Dios nos librará? Y si no nos librare, de todas maneras no vamos a adorar a la estatua. Esa es nuestra actitud. Dios nos cuidará, pero si Él permite una prueba, vamos a estar ciertos que Él sigue con nosotros, que Él continúa con nosotros. La fe no se trata de que, como ya creo, no me puede pasar nada malo. La fe es esa determinación de saber, de sentir que pase lo que pase, Dios está conmigo, sea bueno o sea malo. Como dice Romanos 8, angustia, desnudez, hambre, persecución, cuchillo, no importa, en esas cosas, aún en esas cosas, soy más que vencedor, porque estoy cierto que nada me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si el día de mañana, como a muchos hermanos les ha pasado, estamos en un hospital, hay que saber, el amor de Dios no nos ha abandonado.
Si el día de mañana estamos en la prueba más difícil, y no quiero poner ejemplos porque son tristes, pero hay que saber que Dios no nos ha abandonado. Si nos corren del trabajo y ahora de momento estamos en la incertidumbre, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Hay que saber que Dios no nos ha abandonado. Ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es por parte de Dios. Pero por parte de nosotros, ¿qué hacer para estar bajo la protección de Dios? Voy a poner un ejemplo que espero que no complique las cosas. Cuando el ángel del Señor iba a pasar matando a los primogénitos egipcios, dije el ángel del Señor, porque el texto no dice que sea otra cosa. El Señor les da una instrucción: pongan la sangre en los postes, en las puertas de fuera, en la parte de afuera de sus casas, y no salgan esa noche. Había una protección prometida, pero había una condición que teníamos que obedecer. Imagínense que alguien dice: no, yo eso de embarrar mi puerta de sangre, no, luego cómo la lavo, ¿no? Oh, ¿cómo que no voy a salir? Yo esta noche tengo que salir. No hubiera recibido el beneficio de esa protección. Había que quedarse adentro. Digo que este ejemplo puede complicar las cosas porque a veces lo hemos aplicado de manera literalista. ¿Cuál es la manera literalista de aplicar este ejemplo? Ah, yo quiero que Dios me proteja, me cubro con la sangre de Cristo. ¿Ha oído ese tipo de oración? Me cubro con la sangre de Cristo, hermanos, los cubro con la sangre de Cristo. Cubro mi casa con la sangre de Cristo. Le preguntaban a una hermana que dejó su carro ahí en la banqueta, bueno, afuera de su casa, ¿y no tienes miedo de que te lo roben? No, ya lo cubrí con la sangre de Cristo. Imagínense, Dios acaba haciendo un seguro contra robo de carros o una especie de policía ahí que anda cuidando mi carro, ¿no? ¿Por qué no podemos decir me cubro con la sangre de Cristo? ¿A poco no suena bien? Suena hasta poderoso, ¿no? Así, hay poder en la sangre de Cristo. A ver, si lo tomamos de manera literalista, ya más de uno me está viendo feo, más feo de lo que estoy. Si lo tomamos de manera literalista, no es correcto decir que nos estamos cubriendo con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo fue real, fue parte de su encarnación, de su cuerpo físico, cuerpo, carne, sangre, huesos. Fue parte de la encarnación su sangre. Esa sangre se derramó en la cruz, completamente. Jesús quedó exangüe, es decir, sin sangre. Pero cuando Jesús resucitó y ascendió, ¿qué ascendió? Cuerpo, huesos, sangre, ¿no? Entonces la sangre de Jesús hoy es parte de su cuerpo glorificado. La sangre de Jesús hoy no tiene nada que ver con el pecado. El final del capítulo 10 de los Hebreos dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez, después de esto el juicio, y de la misma manera que Cristo fue ofrecido una sola vez. Estar convocando la sangre de Cristo sería estarlo ofreciendo constantemente. Cristo fue ofrecido una sola vez.
y ahora aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, dice Hebreos. Sin relación con el pecado. El cuerpo glorificado de Cristo no tiene ahora ninguna relación con el pecado. Cuando nosotros hablamos ahora de la sangre de Cristo, lo que estamos haciendo es evocar aquel hecho histórico. No estamos hablando de un líquido mágico, invisible, místico. Estamos hablando de un hecho histórico, concreto, la muerte de Cristo hace 2000 años. Su sangre quiere decir su vida, por tanto su muerte, su vida ofrecida. Su sangre quiere decir su vida ofrecida por amor. Cuando el texto dice que hemos sido redimidos por la sangre o limpiados por la sangre, se refiere a ese acto amoroso de la muerte de Cristo hace 2000 años. En sentido tipológico, al igual que los sacrificios del Antiguo Testamento, se entraba al lugar santísimo con la sangre de un sacrificio. Cuando nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y Señor, hemos sido perdonados y tenemos acceso a Dios, tenemos acceso al lugar santísimo. En otras palabras, la sangre de Cristo ya nos limpió, ya nos cubrió, ya nos rescató. Si yo dijera hoy, me cubro con la sangre de Cristo, tendría que preguntarme, ¿qué no estabas cubierto? ¿No desde que creíste fuiste limpiado por la sangre de Cristo? ¿Por qué tienes que cubrirte hoy y mañana? Es que te cubriste hoy y se fue diluyendo, se fue acabando y al otro día tienes que volverlo a hacer. ¿Verdad que no? Ahora, ¿Cristo murió por la casa de usted o por usted? O sea, por el departamento donde vive. ¿Cristo murió por usted o por el departamento? Entonces, ¿por qué cubre su casa con la sangre de Cristo? Él no murió por casas. En fin, hay muchas cosas ahí equivocadas. Lo que tenemos que rescatar es qué significa mantenernos bajo ese sacrificio de Cristo. Y para ello vamos precisamente a nuestro pasaje de 1 Tesalonicenses 5. Estoy en el verso 7. Los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pablo está jugando con el significado, diríamos, polisémico, varios significados de la palabra dormir y de la palabra noche. Porque Jesús vendrá como ladrón en la noche, es decir, de manera inesperada. Pero ahora habla de la noche como esa hora oscura que está viviendo el mundo. No somos tan longevos como para haber vivido siglos, pero a pesar de eso, yo les puedo decir que el tiempo que tengo de vida y lo que vi hace 40 o 30 años o más, lo que hemos leído en la historia, nos permite reconocer que este tiempo que estamos viviendo es la hora más oscura del mundo. Es la medianoche. Es la hora que la gente duerme, en sentido espiritual, que está ajena a Dios. En sentido espiritual, aquí le llama los que se embriagan de noche. Ya saben que a veces el domingo venimos un poco desvelados porque no faltó el vecino que se estuvo embriagando toda la noche con su música a todo volumen, ¿no? Los que se embriagan de noche se embriagan. Esa es la actitud del mundo. ¿Cuál es el contraste que el apóstol establece para los que somos creyentes? 8. Pero nosotros, que somos del día,
Seamos sobrios. Ebrios, sobrios. ¿Hay un contraste ahí? Ebrios, sobrios. ¿Cómo entendemos la palabra sobrio? Obviamente, no solo en el sentido literal de que no venimos después de haber bebido licor. Ser sobrio significa tener una conciencia clara. ¿Qué es lo primero que hace el alcohol? Disminuye la conciencia. ¿Sí? El alcohol disminuye la conciencia. ¿Por qué será pecado emborracharse? Si es tan sabroso. ¿Por qué será pecado emborracharse? Porque disminuye la conciencia. Con Dios hay que caminar en una conciencia plena de decisión de amor, decisión amorosa. Pregunto, ¿por qué es pecado emborracharse? Porque si el pecado consiste en afectar nuestra conciencia, significa que todo lo que haga nuestra conciencia obnubilada, vaga, fácil de manipular, es igualmente dañino. Igualmente dañino. ¿Se menciona la marihuana en la Biblia? Entonces sí se puede. ¿Cuál sería el problema? Pues lo mismo que el alcohol, ¿no? Disminuiría todo estupefaciente, toda droga, disminuiría nuestra conciencia, ¿o no? Pero también el enardecimiento eufórico. ¿Cómo se logra el enardecimiento eufórico? En funciones de lucha libre, sí, claro. En el Mundial de Fútbol, en los partidos, en los conciertos rock and rolleros. Ahí la gente queda como en una droga, se vuelve parte de la masa, pierde la conciencia y la arrastran. Todo lo que nos haga perder la conciencia es falta de sobriedad. El apóstol Pablo está diciendo, sean sobrios. Es decir, hay que mantenerse siempre con una conciencia clara. Porque la disminución en nuestro umbral consciente debilita la moral. El problema de la conciencia que disminuye, se debilita la moral. ¿Qué hace normalmente el borracho? Cosas que no haría cuando no está borracho. Aunque después falsamente se justifica diciendo, es que ni me acuerdo. Pero nosotros tenemos unas represiones correctas, sanas, que se pierden cuando nos emborrachamos. Un ejemplo extremo, si ustedes quieren. El marido sobrio no le pega a la esposa. El marido borracho le pega. Porque cuando estaba sobrio había una represión sana que decía, no le puedes pegar a tu esposa. Pero cuando su conciencia disminuyó, cuando las inhibiciones cayeron, entonces le pegó a la esposa. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que tener esta sobriedad que la Biblia nos pide. No podemos vivir en el embriagamiento del mundo. Miren, Federico Nietzsche hablaba del culto al dios Dionisios. ¿Quién era Dionisios? Un dios griego muy antiguo de la orgía y la desmesura, de la embriaguez y la desmesura, o sea, no medirse en las cosas.
aceptar el caos, abrirse al orgiástico. Ese es Dionisios. El mundo hoy es un adorador de Dionisios. La música de nuestro tiempo es música dionisiaca, así se le llama en la teoría musical, música dionisiaca. Pero ¿a qué nos invita Dios? No se dejen arrastrar por toda esta vorágine, por todo este apetito de lo sensorial, apetito de la diversión que todo mundo tiene, porque eso es caer en la embriaguez. ¿Qué implica la conciencia? ¿Qué implica ser consciente? ¿O cómo define la filosofía, especialmente la fenomenología, a la conciencia? Como intencionalidad. Tener una intención clara, dirigir nuestra voluntad hacia un punto. Eso es la conciencia. ¿Por qué es importante estar conscientes? A riesgo de repetirlo, pero lo voy a repetir. En otra ocasión lo hemos dicho. Para quien lo recuerde, pues perdóneme que vuelva a insistir. A lo mejor va a decir, no, es que el pastor ya está viejito y los viejitos repiten las mismas cosas. Bueno, pues ahí les va. ¿Por qué la conciencia es importante? Quiero que imaginen a una pareja casándose. Entonces le preguntan al hombre si acepta tomar por esposa a fulanita de tal. Ahora, ese hombre fue a la ceremonia completamente borracho. ¿Aceptas tomar como esposa a fulanita? Ah, sí, claro que sí. ¿Verdad? Al otro día, que ya despierta, dice, ¿tú quién eres? Y cuando pasen los años y se peleen, van a decir, no, si no hubiera estado borracho, no hubiera dicho que sí, y menos que hasta que la muerte nos separe. Lo que quiero ilustrar es que una falta de conciencia no permite comprender la profundidad de una decisión, no es una intencionalidad clara. ¿Qué pasa si ese mismo hombre no está borracho? Y le preguntan que si acepta a fulanita hasta que la muerte los separe. Entre más profundamente comprenda qué significa eso, y dice que sí, el sí tiene más valor, ¿o no? Mucha gente dice sí porque es parte de la liturgia. La amarás, la conservarás, te guardarás para ella solamente los dos vivieren. Sí. Eso es parte de la liturgia, ¿no? Pero entre más conscientes, más profundidad en nuestra comprensión de lo que significa eso, entonces con mayor libertad decimos sí. Ese sí tiene más valor. Todo lo que sea amoroso tiene que venir de una conciencia plena. Todo lo amoroso tiene que venir de una conciencia plena. No se puede hacer, no se puede lograr que una persona nos ame a fuerza o sin que se dé cuenta. No le podemos dar toloache, en otras palabras, ¿no? Tiene que ser decidido. Por eso la importancia de ser sobrios. Y sigue el verso 8. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Cuál era el título de nuestra plática? ¿En qué consiste la protección de Dios?
¿Qué es un yelmo? Cuando habla el verso 8 del yelmo, ¿qué es un yelmo? Un casco, ¿para qué? Proteger. ¿Y la coraza? ¿Para qué sirve una coraza? Para proteger. Ah, está hablando de proteger, ¿no? Estamos en la noche oscura, en la hora más negra de las tinieblas. No nos va a quitar Dios de este mundo, pero sí nos va a guardar del mal. ¿Cómo? Necesitamos un casco, necesitamos una coraza. Al igual que Efesios 5, que también habla de este tema, la armadura. Pero la armadura no se pone por fe, lo pongo entre comillas, fe, una fe malentendida. Ah, no, por fe yo traigo mi casco. Ah, caray. Por fe yo traigo mi coraza. Eso no sirve para nada. No se vaya a dejar engañar por este discurso del mundo tan difundido ahora, de que hables positivo, pienses positivo, porque entonces el universo conjurará en favor de ti. Ese versículo está en la Biblia satánica. No, eso no es bíblico, ¿eh? Bueno, ¿cómo nos ponemos la armadura? ¿Y qué es la armadura? Bueno, aquí lo dice, ¿no? En primer lugar, la coraza de fe y amor. ¿Se acuerdan que el corazón, en la metáfora bíblica, significa las decisiones más profundas de nuestro ser? Aquellas que se toman en las encrucijadas que deciden nuestra vida. Entonces, ¿cómo protegemos ese corazón? ¿Cómo protegemos esas decisiones? Hay dos cosas: la fe y el amor. Si la fe no es un poder, si la fe no es decretar, si la fe no es pensar positivo, bueno, entonces, ¿qué es la fe? A ver, pastor, ya díganos qué es la fe. Tratamos de dar definiciones breves que se puedan recordar, pero que a la vez son profundas, ¿sí? Acuérdese siempre de esta definición sencilla pero profunda de la fe. La fe es nuestra respuesta a Dios. Es el sí a Dios. Eso es la fe. Cada vez que Dios me dice algo, yo le digo sí. Eso es la fe. Volviendo al ejemplo de los que se están casando. Ahora le preguntan a la muchacha: ¿aceptas ser desposada, ser entregada como esposa a fulanito? Ella va a decir normalmente que sí. Pero ese sí no son solo palabras, ¿eh? Ese sí es una decisión. La fe es una decisión. La decisión de decirle sí a Dios. Con ese sí que la novia en ese momento está dando, toda su vida da un vuelco completo. Una vez que salgan de la ceremonia, ella no vuelve a casa de sus padres. Ahora ella tiene una nueva vida, una nueva casa, unos nuevos derechos, unas nuevas obligaciones. ¿Y todo por qué? Porque dijo sí, ¿verdad? Ese sí en el que la vida va a cambiar, porque va todo lo que soy de por medio en el sí, se llama un sí existencial.
un sí en el que echamos la existencia, echamos nuestro ser en Dios. ¿Sí? La fe es el sí a Dios, la fe es la decisión de echar nuestra existencia en Dios. Ya no se nos va a olvidar qué es la fe. Gracias. Entonces, cuando se maneja tan mal este asunto de la fe, usted ya sabe cuando la doctrina sea equivocada. Si alguien dice por fe, yo declaro que mañana voy a tener un Lamborghini, no dijo amén. Por fe yo voy a tener un Lamborghini. No hay amenes. Bueno, ¿por qué? Porque eso no es la fe. La fe es algo más bello, más profundo, menos convenenciero y no tiene nada que ver con la codicia de las cosas que me gustaría tener. La fe no es una manera de obtener cosas. La fe es un darme a Dios. Qué diferente, ¿no? Por eso hay una diferencia tan abismal entre la superstición y la fe. El incrédulo piensa que es lo mismo, que cualquier superstición incluye a los cristianos. No. ¿Por qué no es lo mismo la superstición y la fe? Porque la superstición es creer en un poder cualquiera. Brujería, espíritus, amuletos, buena suerte, horóscopos. Pero además es una confianza de que mis problemas se van a solucionar. La fe no es una aceptación, un deseo de que mis problemas se solucionen. La fe es la decisión de haberme entregado a Dios. Si una muchacha se casara y cuando dice sí, lo estuviera haciendo solo para salir de sus problemas, es que no tengo dinero, es que ya no soporto a mis papás, es que en mi casa ya ni cabemos. Entonces dice que sí, por una razón no auténtica. ¿Le va a ir bien a ese matrimonio? Pues no. Ella tendría que decir sí, porque se sabe amada y quiere corresponder a ese amor, ¿no? Por eso la fe y el amor van unidos, ¿no? Fe, la coraza de fe y amor. ¿Y qué es el amor? Si la fe es una decisión, el amor también es una decisión. Acuérdese, hermano, que aquí se predican decisiones. Ah, caray. Para mí la cosa era más facilita, ¿no? Un poco como creían los estoicos. Todo ya está escrito, hay un destino. No hay un destino. Hay un peso más terrible sobre usted. Usted tiene que tomar la decisión. Su futuro depende de su decisión. Lo que pase en los años venideros depende de sus decisiones ahora, y lo que pase en la eternidad depende de la decisión de usted. Y entonces la soberanía de Dios. Claro, Dios en su soberanía nos amó, murió por nosotros y nos ofrece la vida eterna, pero no nos quita la libertad. Es nuestra decisión. La fe es una decisión, el amor es una decisión. Dijimos que la fe era una decisión ¿de qué? De decirle sí a Dios. ¿Qué es el amor? La decisión de sacrificar, de dar nuestro ser completamente al otro. ¿Se acuerda? No olvide esta definición, porque el mundo no la conoce. Es más, yo creo que vamos a cobrar por la definición, porque vale mucho, vale mucho. Miren, las telenovelas nos hacen creer que el amor es un sentimiento que llega así de repente bonito, ¿no? A primera vista, me flechó Cupido.
Y de ahí el amor es oír campanitas, florecitas, gente bonita. Parece que los feos no tenemos derecho al amor. El problema con esa idea, pues es que el amor se va igual que como llegó. Pues es que mira, en esa pareja, el hombre es un feo que ya no la quiere, por eso ella se va a ir con el guapo. ¿Para qué se quedan juntos si ya no se quieren? ¿Han oído eso? Oye, pero tenemos hijos. No, pero es peor para los hijos que ustedes vivan juntos y si no se quieren, mejor sepárense. Esas son mentiras, para decirlo más enfáticamente, mentiras del diablo, ¿no? Porque el amor no es ese sentimiento caprichoso. El amor es la decisión de dar mi ser. ¿Cómo me guarda Dios? ¿Cómo me protege Dios? Con una coraza. ¿Y en qué consiste esa coraza? En que yo sigo la fe y el amor. Y como dice Proverbios, la integridad guarda al hombre. Si usted anda en los caminos de Dios, usted va a evitar muchos sufrimientos. Si usted no anda en los caminos de Dios, va a sufrir muchas consecuencias. Y luego dice, con la esperanza de la salvación como yelmo. Note usted que la fe nos lleva a la esperanza, que es la expectativa, el deseo de que el amado regrese. El amado es Cristo. La esperanza es nuestro deseo profundo de que el amado regrese. Y estas tribulaciones que estamos viviendo con el mundo, en el mundo, hacen crecer nuestra esperanza. Cuando el mal le rodea y usted siente esa aflicción profética, como el profeta que se duele por lo que le rodea, como Lot afligía su alma cada día a las puertas de Sodoma. Cuando usted siente eso, ¿no anhela que Cristo ya venga? Cuando usted sufre, cuando usted, hermano, está postrado en la enfermedad, a veces crónica, dolorosa, terminal, ¿no anhela que ya llegara la resurrección? Ahí están las tres virtudes teologales. ¿Cuáles son las tres virtudes teologales? Fe, esperanza y caridad, ¿no? Amor, fe, esperanza. El yelmo de la esperanza, porque todos los pensamientos nuestros deben ser protegidos por la expectativa del retorno de Cristo. Hacemos, discernimos, decidimos mirando hacia el retorno de Cristo. Acuérdense que la carta a los tesalonicenses tiene como tema central la escatología. Apenas en el capítulo 4 nos hablaba de que el Señor va a venir, nos va a resucitar, nos vamos a encontrar con Él. Y como decía Agustín de Hipona, y lo creyó toda la Edad Media, cada cosa que hacemos debe hacerse bajo la perspectiva del juicio de Dios. ¿Cómo va a repercutir esto cuando yo me presente ante el juicio de Dios? Bien, entonces, hermanos, coraza de fe y amor y yelmo de la esperanza, las tres virtudes teologales. ¿Cómo me va a proteger Dios?
si cada mañana me cubro con la sangre de Cristo? ¿Verdad que no? ¿Ya quedó claro? ¿Cómo me va a proteger Dios? Si cuando mi hijo se va a la escuela digo, el Señor te cuide y le persino, ¿sí? Si le compro su crucecita y ya la lleva ahí puesta, ¿cómo me va a proteger Dios y de qué me va a proteger? No de tribulaciones, estoy puesto para tribulaciones, ¿eh? Me va a proteger de fallarle, de condenarme, de pecar, de equivocarme, de desviarme. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando permanezco en la fe, el amor, la esperanza. ¿Sí vamos claros? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Importantísimo, ¿eh? Se predica mucho de un Dios enojado. Es que la ira de Dios está sobre el mundo. Sí, si entendemos la metáfora. No, si pensamos que Dios quiere mandar a las personas al infierno. ¿Qué significa que el mundo está bajo la ira de Dios? Que el mundo sufre las consecuencias de estar separado de Dios. Pero no es el deseo de Dios mandarlos al infierno. Pregúntese algo muy sencillo. Si Dios quisiera mandarnos al infierno, ¿para qué mandó a Jesucristo por nosotros? Simplemente Dios se hubiera cruzado de brazos y hubiera dicho, ahí van solitos, ¿no? Pero Él hizo algo que le costó infinitamente. Luego entonces, Él no quiere que vayamos al infierno. Como dice Juan 3:16 y 17, en un canto que se entonó en el concierto de Semana Santa, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera está Dios tan enojado con el mundo, dice así, de tal manera amó que dio a su Hijo. Y luego insiste en el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. El cristiano legalista se imagina que él y solo los que creen como él de su pequeño círculo se van a salvar y todos los demás se van a achicharrar en el infierno. Eso significaría que efectivamente Dios mandó a su Hijo para condenar al mundo. Pero ahí en Juan 3:17 dice lo contrario. No envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo, para salvarlo. Por eso dice aquí, no nos ha puesto Dios para la ira, para el castigo, verso 9, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente nunca debemos de subrayar lo más fundamental de nuestra fe. Perderíamos nuestra coraza si perdemos lo más fundamental de nuestra fe, que es que solo hay salvación en Jesucristo. Que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Que esta congregación y todas las congregaciones hermanas y en comunión no perdamos nunca el énfasis en dos doctrinas importantísimas en el caminar de nuestra fe, que están en el inicio de ese camino. Número uno, la necesidad de nacer de nuevo, confesando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y aunque parece algo obvio,
Ya hay muchas denominaciones que no predican eso, que no creen en eso. Convertirnos, nacer de nuevo y saber que la única manera de salvarnos, de pasar de muerte a vida, es invocar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esa doctrina no se puede perder nunca. De aquí a un tiempo que yo no esté con ustedes, hay que seguir predicando eso. Siempre, siempre, siempre. La segunda cosa, el bautismo con el Espíritu Santo. Porque no se puede vivir la vida cristiana sin estar lleno del Espíritu Santo. No hay otra manera de vencer la carne, las tentaciones, los pecados, sino estar lleno del Espíritu Santo. E igualmente, con tristeza, hay que decir, muchas iglesias no predican la llenura del Espíritu Santo y en particular no predican lo que algunos han llamado correctamente la segunda bendición, ser bautizados con el Espíritu Santo. Son fundamentos que, al igual que la suprema autoridad de la Biblia, palabra de Dios, jamás se deben de perder, jamás. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación en Cristo Jesús. Vamos a ver finalmente el verso 10. Ya estoy cerrando para que los que están dormidos se vayan despertando. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ah, caray, a ver, ¿cómo está esto? Porque dice que los que no conocen a Dios están dormidos. Podríamos añadir que los cristianos tibios también viven dormidos. Pero luego aquí dice que si velamos o dormimos, vamos a estar con Él. ¿Se acuerdan que Pablo estaba jugando con esa ambivalencia de la palabra dormir? El verso 10 se refiere ahora, con dormir, a la muerte. Sea que estemos vivos o que hayamos muerto, volviendo a lo que decía el capítulo anterior, cuando el Señor venga, seremos levantados, seremos resucitados, y todos juntos, con nuestros cuerpos transformados, podremos reinar eternamente con Él. ¿Sí? Por eso, insisto, otra vez el 10. ¿Por qué alcanzamos salvación por medio de Cristo? Dice el verso 9. El 10, porque murió por nosotros. ¿Para qué? Para que ya sea que estemos vivos o muertos cuando Él venga, vivamos juntamente con Él. Aquí no está hablando del dormido que no lo espera. El dormido que no lo espera no participa del reino. Que quede claro. No digo de un rapto porque no enseñamos exactamente eso, pero acuérdense que sí, quienes creen en el rapto lo imaginan así. Viene Jesús, se desaparecen los cristianos fervorosos y los tibios se quedan y dicen, ya se me desapareció toda la familia, ¿no? Pero es algo parecido de cualquier manera. El Señor viene, resucita a los creyentes, a los justos, y desarraiga a los malvados. Por tanto, el que vive dormido en las tinieblas, en la embriaguez, no participa del reino. Bueno, este mensaje, esta idea es tan antigua como la predicación de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que estaba haciendo Juan el Bautista? ¿Qué decía? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué arrepiéntanse? ¿Por qué bautícense? Porque si el reino estaba por establecerse, cada judío que escuchaba tenía que tomar la decisión, ¿quiero participar en el reino o no?
Si decía sí, tenía que decidir el cambio de vida. ¿Qué es arrepentirse? Otra vez una decisión. La decisión de cambiar el rumbo. Arrepentirse es la decisión de cambiar el rumbo. Quienes no se hubiesen arrepentido no habrían participado del reino. Pues esto es lo mismo. Quien duerme en sentido espiritual no participa del reino. Quien durmió en sentido físico de la muerte, pero con la fe, será levantado en el tiempo en que el Señor Jesucristo regrese. Mientras el Señor Jesucristo regresa, todas nuestras decisiones, pensamientos, todo lo que aceptamos o rechazamos de lo que el mundo nos dice, debe estar guiado por una sola cosa: la esperanza. El amado viene. ¿Cuál es la consecuencia eterna de lo que decido, de lo que hago, de lo que deseo? La protección de Dios no es un seguro, una garantía contra adversidades, para evitar problemas, no. La protección de Dios es guardar mi alma, mi vida eterna, y lo que Él me pide es mantenerme en Él, rendido a Él. La rendición de mi voluntad a Dios, en esa conciencia clara que es intencionalidad, se manifiesta cuando yo vivo para las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad.